Hola camaradas, esta es la primera entrega en una serie muy ambiciosa en la cual quiero presentar las 45 sagas que existen en Magic. Ya todos sabemos que las sagas son encantamientos que a través de sus mecánicas y a través de su arte nos cuentan episodios importantes en la historia del multiverso. El día de hoy elegí empezar con Tiempo Gélido. Esta es una carta que nos cuenta una historia que se desarrolló durante la época de hielo en Dominaria, entonces tomemos un momento para ver qué elementos hay en esta carta. Primero que nada, en la parte superior vemos dos guerreros montados sobre criaturas voladoras. Estos son el cruzado del escudo blanco y un caballero celeste Kieldorano. En el centro vemos la fortaleza en la nieve y más abajo en la montaña el destacamento Kieldorano. Esto representa las fuerzas militares de Kieldor durante la era glacial. Al pie de la montaña vemos la parte más oscura de esta carta, un campo de batalla con cientos de cuerpos enterrados en la nieve. Esto nos cuenta la historia de la devastación causada por el negromante Lim-Dûl, quien creó un ejército de muertos vivientes para conquistar el continente. Los Kioldoranos y las tribus de bárbaros de Valduvia se opusieron a Lim-Dûl, pero después de cada batalla, Lim-Dûl creaba nuevos zombies con los muertos, y así, su ejército cada vez era más poderoso. Viendo que tenían un poderoso enemigo común, los Kieldoranos y los Valduvianos olvidaron su larga historia de conflicto. Darien, el rey de Kieldor, y Lovisa Ojos Fríos formaron una alianza para derrotar a las hordas del negromante. Debajo de ellos vemos a un muerto viviente derrotado, representando la victoria militar de esta alianza. Y en la parte inferior vemos representados a los dos protagonistas de este bloque. En la derecha vemos a Yoda, el archimago eterno, descendiente de Ursa, y en el lado izquierdo a Jaya Ballard. Alrededor de ellos vemos los tentáculos de Marit Laish. Estos dos personajes formaron una parte importante de esta historia, ya que Yoda fue el enemigo más importante de Lim-Dûl y fundamental para su derrota, y Jaya, aparte de rescatar a Yoda, logró evitar que Marit Laish se adueñara de Dominaria, expulsándola a las eternidades ciegas. Finalmente, en la parte superior e inferior del arte, vemos 6 criaturas representadas. Estos son algunos monstruos de la era de hielo, y no tenemos del todo claro cuáles son, pero algunas personas han especulado que se puede tratar de el Ghoul Cenizo, Visión Pavorosa, el Devoraalmas Pirexiano, Lurgoyf, el Espectro de la Ventisca y el monstruo representado en Guarda Prismática. Después de esta guerra, Alexandrita, la hija de Darien, y Lothar, el hijo de Lovisa, contrajeron matrimonio y juntos establecieron la nación de Nueva Argivia, que aún sigue existiendo en Dominaria. El texto de ambientación en la carta de Baird, custodio de Argivia, nos habla acerca del triunfo de esta nación. Los muros de Argivia los construyó una pacífica unión dinástica que nos protegió de la guerra durante 15 siglos. La lección está clara. El triunfo de Nueva Argivia es parte del legado de las acciones heroicas de Yoda, Jaya y los guerreros de Kield y Valduvia.